El mensajero de SAR, el amigo y compañero y profesor universitario y economista Horacio Rovelli. ¿Cómo andás, Horacio? Bien, Gustavo, gracias por la comunicación. No, me alegro. Horacio, se está hablando obviamente del tema de la inflación, parece que no baja del piso del 6%, y se está hablando de un plan de estabilización, de congelamiento. ¿Qué pensás de lo que están tratando de implementar? Primeramente, el marco, siempre que se hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el marco es inflacionario. Recordad que el objetivo del fondo es deteriorar nuestra capacidad de pago. Le demos dólares y ellos quieren que los dólares salgan cada vez más caros para que sea imposible pagar. Ellos, no, ellos tienen, a ellos les sobran dólares. Ellos son el Estados Unidos el que lo emite. Lo que quieren es que deteriorar nuestro poder adquisitivo para que entreguemos nuestros recursos naturales como antes fueron las privatizaciones. Siempre que hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la inflación nunca bajó de 3 dígitos anuales. El primer acuerdo que tuvimos nosotros fue en 1956. Nunca la Argentina había tenido un 100% de inflación. Con Perón, que decía que la inflación rondaba, superaba, superaba el 10% anual. Por ahí puede ser un poco más. Pero las estadísticas reconocían entre el 10 y un 15% anual. Y eso era inflacionario con Perón. En 1956, con el plan Previch, hizo una brutal devaluación de nuestra moneda. Una brutal devaluación de nuestra moneda. Más del 40% de valor de nuestra moneda y la inflación ese año fue más del 100%, la primera vez. En 1958, Frondizi tuvo una inflación del 22% anual. ¿Qué pasó? Que importó muy rápido máquinas y equipos. Recordá que desarrolló la industria petrolera y la industria automotriz rápidamente. Y claro, se encontró con un estrangulamiento del sector externo en 1959. Tuvo que acordar con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le impuso a Álvaro Alzogaray como ministro de Economía y la inflación ese año fue el 129% anual. Pasó del 22% al 129%. La dictadura militar. Recordemos que Isabel Martínez de Perón la derrocan y estábamos en cesación de pagos. No podíamos pagar la deuda. El mismo mes de marzo, el 24 de marzo, ascendió la dictadura. Antes que asuma como ministro José Alfredo Martínez Dios, el mismo mes de marzo la dictadura militar le dio un crédito, un stand-by a Videla, y la inflación ese año fue más del 400%, pero en 1977, 78, 79, 80, 81, 82 con las Malvinas superó el 700% anual. Pero todos esos años, desde el 77 hasta el 81 inclusive, la inflación nunca fue menor a 110% anual. Siempre que hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay una fuerte evaluación y con una fuerte evaluación, una fuerte inflación. En la Argentina, la devaluación es la madre de la inflación. Se retroalimentan las dos. ¿Vos viste el Jockey Club del sábado, la carrera del Jockey Club del sábado? No, Bueno, no te tiran los caballos, pero no todos los sé. que somos Me estás viejos tirando, es y como, amamos los... no miro un partido de fútbol ahora, Bueno, abandonado el yo soy fútbol. un Imagínate. argentino atípico. Yo te voy a decir que soy de Boca. Pues escuchame. Pero No, no, no. bueno, no quiero, Soy independiente, así que. bueno, por eso, Independiente va a dar cuenta que a Boca no le va a ganar porque si no sale campeón Racing. Es así. Pero vamos a esto. Son los dos mejores caballos de 3 años de este año. Tres mejores caballos de 3 años. Es musical y hay finalmente que ganó, que se llama Tan Tan. Bueno, yo te cuento, la carrera empezó picó en punta Villara, que conduce el musical, y la carrera fue pareja a pareja. El que ganó, ganó por los hocico. Después lo calificaron porque le cruzó el caballo. Le cruzó el caballo, el musical lo cruzó al otro, entonces estaba por los palos y entonces lo calificaron. Pero así es la inflación y la hiperdevaluación. La hiperinflación que tuvimos nosotros en 1989 fue cuando otro inútil, lo menos que puedo decir inútil, como presidente del Banco Central, Pese y Machina no son dos inútiles, pero vamos a poner inútiles porque esto es castellano, digamos. Dijo José Luis Machinea, que era el presidente del Banco Central, el 6 de febrero de 1989, que no tenía más reservas internacionales para vender. Y el fondo no lo fue a socorrer como lo socorrió a Macri. Entonces, ¿qué pasó? La inflación voló por el aire. Cuando asumió el viejo Pugliese había pasado los 100 australes. Cuando asume anticipadamente Menem 650 australes. Finalmente, como terminó la cosa, el 1 de abril del 91, 10.000 australes por un dólar. Pasaste
de 17 australes con 62 centavos el 6 de febrero de 1989 a 10.000 australes por $1 en un poco más de 2 años. ¿Y qué es lo que frenó en el medio? Las privatizaciones. Se quedaron con YPF, con los puertos argentinos, con ferrocarriles, con Entel, con Somisa, con todo. Acá vienen por lo mismo, hacen la misma jugada. Como ese gran jugador de fútbol que fue Garrincha, ya sé que no te gusta el fútbol, pero Garrincha No, me gusta el un fútbol, jugador Me gusta. excepcional. Ah, No es que no bueno, me vos, gusta, vos lo he gustás dejado, fútbol. me he desapasionado, por así decirlo. Ahora te hago una consulta ahí, porque me parece interesante lo que decís. Porque tiene que ver con lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando vos no tenés reserva, reserva cero, toda evaluación que se haga en referencia a esa inexistencia de reserva es infinita. Digamos, por eso pasa de 17 a 10.000. Podía haber sido 100.000, ¿o no? Exacto, sí. Vos es como los glóbulos rojos. Si no tenés reservas, nosotros no tenemos. Nuestra moneda nuestra moneda la única forma que puede respaldarse con fuerte reserva. Esto es una condición sine qua non. Lo dice la Carta Orgánica del Banco Central. La Ley 24.144, artículo tercero, dice que la función principal del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Inclusive está puesto en el frontispicio de la puerta de entrada de Reconquista 266, donde está la sede central del Banco Central de la República Argentina. Después hay otros temas menores, pero el principal es preservar el valor de la moneda. Yo soy docente universitario. No tengo paritario, no tengo nada. Me paga la Universidad de Buenos Aires o Flaxo, la UMED, cuando ellos quieren y de acuerdo a lo que ellos consideran que tienen que ajustar las remuneraciones. No tenemos paritaria. Entonces, fíjate, en esta situación, para mí ir a comprar todos los días me aumentan los precios. O Claro. sea, mi mujer va a hacer la compra y cada vez calzame. Te das cuenta que con 15 la agarra la mujer, con uno. Esto es así. Y la situación empuja, o sea, la triste situación te empuja a que los precios aumentan todo el día y vos no podés hacer nada para evitar ese aumento de los precios y sufro porque mi poder adquisitivo del salario es cada vez menor, cada vez compro menos cosas. Bueno, esto que estamos contando, lo tenía que haber defendido el Banco Central. ¿Y cómo lo defiende el Banco Central? El principal culpable de todo esto fue el Banco Central, que dilapidó las reservas internacionales. El principal culpable del proceso inflacionario no son solamente las empresas que remarcan, sino el Banco Central que no preservó el valor de nuestro dinero. ¿Y cómo lo preservás? Casualmente con lo que acaba de decir vos, manteniendo altas reservas internacionales. Con altas reservas internacionales nadie se hace loco con vos. ¿Qué hizo este gobierno? Tomó una decisión política sin consultarle a ninguno de los que lo votaron. Fue pagar la deuda externa privada con nuestras reservas internacionales. Tenemos superávit comercial y con esas reservas pagaron nuestra deuda externa privada. El caso Arcor, porque fue el que fui a decir, hay un proyecto del senador Parrilli que tiene sanción en el Senado y tiene dos dictámenes, una mayoría de minoría en la Comisión de Presupuesto de Hacienda y Legislación General de Diputados, que es sobre una investigación de la deuda. Yo fui a hablar, ahí me invitó la Facultad de Ciencia Económica, me invitó a hablar a ese, el Senado pidió que le mandaran representante de la Facultad de Ciencia Económica, tengo 38 años ahí, entonces me mandaron. Y yo fui, y lo que dije fue el ejemplo de Arco. Dije, miren señores, acá hay 100 empresas que compraron durante la gestión de Cambiemos 24.679 millones de dólares. 100 empresas, 24.679 millones de dólares en 4 años. $1.000.000 de plata, 24.679 millones de dólares es una montaña de los Andes en dólares. Bueno, compré esa barbaridad. Tomé el caso Arco, pero en la 100 pasa lo mismo. Ninguna puede mostrar en su balance. Fue tal la orgía, porque no tengo otra palabra, de dólares que le vinieron, que los contadores y los estudios contables que tienen no pudieron disfrazar esa entrada de dólares. Entonces, ninguno de sus balances pueden demostrar de dónde sacaron la plata para comprar la cantidad de dólares que compraron. Iban al mercado de cambio y se llevaron a los bancos y le compraban, y los dólares. Los bancos también, porque hay una ley anterior del año 2000 que es de encubrimiento y lavado de activos que exige la procedencia de fondos. Tampoco cumplieron. Pero esto compraron, y tomé el caso Arcor. Arcor compró 360 millones de dólares. 360 millones de dólares a través de Arcor y de su controlada Bagley. 360 millones de dólares. Veo los balances de los 4 años, están publicados en la Comisión Nacional de Valores. Me meto dentro de la Comisión Nacional de Valores, veo los balances. Siendo perito mercantil lo sabes. Tenés disponibilidades que caja y banco y otros ingresos, por ejemplo, documentos a cobrar, eso se llama efectivo o equivalente a efectivo. En pesos o en dólares. Vos tenés en tu caja fuerte pesos o dólares, o tenés en el banco en depósitos a la vista para liberar cheques, o de caja de ahorro, plazo fijo en pesos y en dólares, y cuentas a cobrar en pesos y en dólares. Y eso lo cruzás con otro cuadro,
que se llama activos y pasivos en moneda extranjera, y eso te dice cuántos son las divisas y cuánto es pesos. Hicimos ese trabajo en las 100 empresas. Arco fue una de las que peor nos dio. Arco podía mostrar solamente que compró 67 millones de dólares. Pero eso no es todo. Arco apenas comenzó el gobierno de Macri, tomó una deuda, una obligación negociable. En realidad colocó 2 obligaciones negociables en el año 2016 por 500 millones de dólares. Con esos 500 millones de dólares extendió sus tentáculos a la leche, porque compró una participación en la Serenísima. Hoy los dueños de la Serenísima es Danone, que es una empresa francesa, los Mastellone, que era la familia original, y Arcor, Pagani. Compró esos 500 millones de dólares, se lo pagamos vos y yo, Gustavo. Vos y yo y todo lo que está en video esto. ¿Cómo se lo pagamos? Fueron desde el primer día, en diciembre del año 2019, el Banco Central le vendió dólares al tipo de cambio oficial. 62 pesos para que pagara esa deuda. El último pago lo hizo en abril, 130 pesos, sin un subsidio. Subsidiamos nosotros que ellos se quedan con la parte que tienen la Serenísima. Claro. Es un alto porcentaje, no sé si es un tercio o un poco menos, pero es un alto porcentaje que la Serenísima compraron con esa plata y la pagamos nosotros porque el Banco Central se la vendió al tipo comercial. Perdió las reservas internacionales. Lo que teníamos en superávit comercial se le dio, por ejemplo, a Arco 500 millones de dólares. No le dijo Miguel Ángel Pesi, toda esa manga de directores que tienen que estar todos sumariados, no lo llamaron a pagar y le dijeron, pará, vos compraste, el mismo Banco Central hizo el informe, vos compraste 360 millones de dólares, pagá primero con los tuyos y después yo te vendo los 500. No, como si el otro no existiera, le vendieron 500 millones de dólares. Gustavo, esto fue lo que fui a decir ahí. Me llamaron 2 senadores, me llamó un alto funcionario, no sé en qué quedará, pero digamos, yo mi parte la cumplí, no sé qué harán los funcionarios públicos, mi función la cumplí. Dije, señores, esto es una estafa, es evasión fiscal, eso lo dije los 10 minutos que me dieron para hablar, te dieron 10 minutos, con el mismo grado de aceleramiento que te habla vos, le hablé a ellos y le dije en 10 minutos esto es la verdad, y tomé el caso Arco porque es más flagrante, pero todo pasa lo mismo. Vos sabés que justamente hoy sale una noticia que la pueden leer en ámbito financiero sobre la reestructuración de la deuda privada, donde el Banco Central le reestructura el 60% a fines del 2023 y solamente le va a dar el 40%. O sea que este mecanismo que vos estás denunciando sigue Sigue actualmente. igual. ¿Cómo sigue? ¿Cómo seguirá? Que vos fíjate, nosotros, ahora mismo el dólar soja fue una venta de casi 14 millones de dólares. O sea, 600 dólares, eso significó un ingreso de 8.143 millones de dólares. 8.143 millones de dólares. ¿Sabés cuánto aumentaron de las reservas internacionales con esa plata? 3.600 millones de dólares. Todo el resto lo utilizaron para pagarle a estos muchachos. Sigue el mismo mecanismo perverso. Estamos dilapidando una decisión política sin consultar a los votantes. Una decisión mayor que vacía nuestras reservas internacionales. Estamos diciendo que lo que preserva el valor de la moneda son las reservas internacionales, porque nosotros no somos un país que tiene un alto poder económico y un alto poder comercial. Lo único que puede preservar nuestras reservas, nuestro dinero, es las reservas internacionales. Tenemos, no es que sean, China también lo hace. China tiene un alto nivel, China, que es una gran potencia, China tiene más de 3 billones de dólares de reservas internacionales. 3 billones. O sea, nosotros producimos 400, un poco más de 400.000 millones de dólares, serían 60 veces lo que tenemos nosotros de PBI, ellos lo tienen para 70 veces. 70 veces lo que nosotros lo tienen ellos como reservas internacionales. China, que es una gran potencia, Estados Unidos no necesita porque Estados Unidos emite dólares. Tiene reservas. ¿Por qué no podemos? ¿Cómo lo vamos a tener nosotros? China para preservar su moneda de yuan y para poder que sea una manera prestigiosa como el que hay, y lo está logrando, más que logrando. Pero en cambio nosotros dilapidamos. Entonces acá hay responsables de este proceso inflacionario. El principal responsable es el Banco Central de la República Argentina por negligencia. Deberían ser todos sumariados, todos sumariados. Por supuesto, les fue una decisión política. No es que se cortaron solo, lo avaló el gobierno. No es casualidad que Alberto Fernández le reprenda que está nombrado provisoriamente porque jamás el Senado le va a aprobar el pliego a Miguel Ángel Pese y a varios de los directores que están ahí. Ahora se lo aprobó, ¿eh? Se lo aprobó Y hasta el no, el 2018. Senado no. Se lo Ah, mandó el Poder Ejecutivo. El Senado jamás lo, porque tiene que ser refrendado por la Comisión de Acuerdo del Senado. Jamás van a pasar esos pliegos. Date cuenta que si no podían, sería poner en la palestra esta conducta vil, esta conducta antipatriótica, esta conducta en contra del pueblo argentino que tomaron. En silencio lo mandó, lo refrendó, provisoriamente le volvió a nombrar por seis años.
hasta el 2028. Por supuesto 2020. que el gobierno que viene lo primero que tiene que hacer es meter una patada en el tújele y hacer investigación y sumario a todos ellos. Sí, obvio, obvio. No, la verdad que asusta, ¿no? Eh, y, y aparte, ¿sabes qué? Hablabas del dólar soja y miraba hoy el tema del bono, ¿no? Esta política discrecional que está tomando el gobierno, ¿no? Que se puede dar porque lo tienen que hacer, porque supuestamente es un gobierno nacional y popular. Pero de esos 8.000 millones han repartido solamente, digamos, lo que consideran ellos una distribución, el 5% de esos 8.000, que son los bonos estos que van a dar de 45.000 pesos, ¿no? En 2 meses, que obviamente con la inflación que vos tenés, te lo come en nada, ¿Y prácticamente. a quién se los da? Porque dice claramente aquel que no recibe ningún otro plan social. Mira, así como te digo una cosa, te digo la otra. Yo no la conozco a María Teresa, a Victoria Grosa paz. Tolosa Paz. No la conozco a Victoria Tolosa Paz, no la conozco. Pero yo soy tucumano de nacimiento y tengo contacto con provincia, tengo sobrinos. Mi hermano ya está más afuera que esto, tú no se ve, pero tengo sobrinos, tengo amigos y hablo con radio allá, o sea, tengo. Ella fue en plena pandemia, cuando todavía no se habían descubierto las vacunas, en plena pandemia del COVID, en el 2020, fue a Tucumán a garantizar, y lo mismo hizo en Catamarca, porque tengo otro amigo mío de la adolescencia que vive en Catamarca, a garantizar que llegue la comida, que la asistencia, o sea, porque ella la habían nombrado coordinadora de una especie así de mesa de acción social. Para ella, el Ministerio de Desarrollo Social, pero que le dio movilidad, que fue la que distribuyó la comida y los enseres a los barrios, a las escuelas. Pero COVID, y la tipa fue. O sea que yo ahí me saco un sombrero ante esa actitud valiente y si no que renuncie. O sea, es la actitud que le correspondía. Y no es casualidad que fue a Tucumán. Recordémonos todos que en Tucumán, Domato, que fue gobernador de Tucumán, fue preso por quedarse con leche en polvo, cama, Ah, asistencia sociales de la nación. O sea que no es casualidad que se haya ido. No fue a San Miguel de Tucumán, estuvo en Tafí Viejo, en Romipún, en Burruyaco, o sea, la tipa recorrió. Habrá tomado medidas de seguridad, seguramente, pero en pleno COVID, cuando no se sabía lo que era el COVID, y lo mismo hizo en Catamarca. Lo mismo hizo en Catamarca porque tengo un amigo de la juventud que vive ahí, que se casó con una catamarqueña y contó lo mismo, que la tipa fue. O sea, puso el cuerpo ante esta violencia. Pero esta tipa igualmente la que tiene a cargo la tarea de ver quiénes son los que no reciben ningún tipo de asistencia social para estar con este bono que decís vos. Ahora, este bono es un parche de 45.000 pesos en 2 cuotas. Perfecto. Ahora te digo lo siguiente. Al gobierno no le resultó gratis esto. O sea, todos nosotros, no el gobierno, todos nosotros lo pagamos. El Banco Central siguió cambiando el tipo de cambio a 150 pesos por dólar soja. Lo que pasa es que el gobierno puso los 50 pesos restantes. O sea, nosotros pusimos los 50 pesos restantes. Hay una letra intransferible, una deuda del Tesoro de la Nación con el Banco Central por más de 400.000 millones de pesos. Fíjate que estamos hablando de 8.123 millones de dólares que entraron, multiplicado por 50 pesos, son más de 400.000 millones de pesos en la realidad de plata. Es más sí, de lo que gasta todo el Ministerio de Ciencia y Tecnología este año. 450.000 millones. Pero además, Bueno, 400. claro, además tenés el tema de que es un adelantamiento de exportación. O sea, lo que hoy tenés, lo que te adelantaron ahora, te van a faltar en los próximos, cuando agarres el cuatrimestre, te van a faltar los últimos 3 meses, digamos, ¿no? Bueno, pero está bien, pero pará, esto lo tenga líquido antes, no tenga, esta soja, la cosecha gruesa, estacionalmente la cosecha gruesa va desde fines de marzo hasta mediados de mayo. Y después comienza la cosecha fina. Esta soja al revés, tenían que haberla liquidado antes. Y no la liquidaron, la picharon el profeso para ganar estos 50 pesos, que lo pagamos todos nosotros, vos, yo y todos los que nos están viendo. Claro. Te hago ahora consulta. El rumbo es de colisión, ¿no? O sea, vas directo a la colisión. O ya colisionaste, no sé. Eh, es inevitable la devaluación porque, ¿por qué te lo pregunto, no? Al haber tanto tipo de cambio, digamos a 300, qué sé yo, como que es como cuando cocinar la rana, ¿viste? Van llevando por sectores, al dólar cuando querés acordar tenés toda la economía en 300 pesos, ¿no? O sea, ¿es inevitable la devaluación o no? El Fondo Monetario Internacional, los exportadores y los que fugaron capitales propician la devaluación. Es una alianza muy fuerte. Los que fugaron capitales, se supone que la Argentina, lo dice el Banco Central, no lo digo yo, tiene más de residentes argentinos, o sea, viven acá, tienen más de 400.000 millones de dólares
un PBI, un Producto Bruto Interno nuestro, afuera en activos externos en el exterior. Y el Fondo Monetario Internacional también lo corrobora. Corrobora, es un trabajo que hizo Jorge Carrera, que es uno de los vicepresidentes del Banco Central. Hay más de 400.000 millones de dólares de residentes argentinos viven acá y tienen activos afuera, que los generaron acá. Ese sector, el Fondo Monetario Internacional y los exportadores, porque los exportadores reciben dólares y quieren tener mayor poder adquisitivo, que quieren que le den más pesos por cada dólar que traen, son los que propician la devaluación. Ahora, comercialmente no hay necesidad. Nosotros en lo que va, así como te contaba recién que el estrangulamiento del sector externo que tuvo Isabel Martínez de Perón y que antes tuvo Frondizi, y que antes tuvo la Revolución Libertadora, es verdad, ahí tenía ese triangulamiento del sector externo, tenía mayores importaciones que exportaciones. La Argentina en todo el siglo XXI, que desde el 1 de enero del 2000 hasta el último dato que tengo es al 31, antes de lo de la liquidación de la soja, al 31 de agosto del 2022, nuestra balanza comercial dice que somos superavitarios. Hemos tenido algunos años de déficit, pero el superávit acumulado es de 267.000 millones de dólares. En todo lo que va este siglo, hasta el 31 de agosto del 2022, por supuesto en septiembre fue mucho más, 267.000 millones de dólares de superávit comercial. Alberto Fernández solamente tuvo el superávit comercial, no puedo tomar diciembre porque asumió el 10 de diciembre, pero desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de agosto del 2022, 29.500 millones de dólares de superávit comercial. Que lo le apinan, que lo tiran, que lo fugan, es otra cosa, no es un problema comercial. La devaluación es un problema comercial, no es un problema. La devaluación acá es provocada por una cuestión financiera, por lo que quieren lucrar. Cuando vos devaluás, deterioras más el poder adquisitivo de los que tenemos pesos. O sea, haces una transferencia a los que tenemos pesos a los que tienen dólares. Eso significa la devaluación. Los que vivimos en pesos, por ejemplo en mi caso, que soy docente universitario, que vivo en pesos, le transfiero los pocos recursos que tengo que me pagan, se los transfiero a los exportadores porque el dólar me sale más caro y como dijimos, el dólar enseguida repercute en el aumento de precios. ¿Por qué? Porque exportamos el mismo bien que consumimos, alimento. Y la marca alimento de Argentina, vos pensás en el azúcar, en la yerba, en la carne vacuna, 16 frigoríficos, hay más de 2.000 inscriptos, pero 16 frigoríficos son los que marcan el mercado, porque están reunidos en el consorcio ABC. En el aceite, en el arroz, en los fideos, en la harina, en la leche, en lo que quiera vos, tiene nombre y apellido. Y ellos marcan el precio interno de acuerdo al precio interno. Voy a dar un solo ejemplo. El aceite de girasol cocinero. Tengo una amiga mía, tucumana, que se exilió, se apareció en Madrid y con la beba se fue a vivir a España en 1976. Y nosotros nos escribimos porque éramos amigos de la juventud. Y yo le pregunto a veces, y ella me dice que compra algunas cosas argentinas, por ejemplo, yerba, puedo decir una marca del cocho, Sí, no es propaganda, no. 9 de oro, compra aceite de cocina. Entonces le pregunto, ¿y cuánto paga la botella de litro y medio de girasol de aceite de cocina? En envase de plástico, pero litro y medio. Dice, 2,48 euros. Antes la pagaba, antes del conflicto de Ucrania-Rusia, la pagaba 6 o 7 euros menos. Ahora me cobran 2,48. Multimos 2,48 por 160 pesos, que es el precio, eso te da menos de 400 pesos. Que te diga tu mujer, cuando va a comprar la aceite, la de litro sale 400 pesos, la de litro y medio sale 600. O sea, nos están cobrando más inclusive que el precio internacional. Ahora uno se pregunta, si más nos cobran 600, como mínimo, 600 pesos la botellita, litro y medio de aceite de girasol Compré ayer, cocinero. sale 500. ¿Qué? De la marca Cañuelas y me salió 500 más. ¿La de litro y medio? No, la de medio litro. La de litro está 900, 1000, 1200, No, ahí para no, arriba. la de litro te va a haber salido 500. Pará, la de litro te va a haber salido 500. La de litro y medio estamos. No, No puede está. ser. La compré ayer, por eso te digo, medio litro de Cañuelas me salió 500 más. Bueno, yo tomo lo que dice el INDEC, pero no se equivoca tanto ahí. El INDEC te dice que la botella de litro está en torno a 600 pesos de girasol, no te dice la marca, Voy a ir a pero es comprar, una voy a ir a pequeña comprar marca. ahí entonces. ¿Qué? Voy a comprar el Indec. Pero no puede ser. Bueno, es otro tema aparte, pero te digo, lo que dice el INDEC es que la botella de litro sale 600 pesos y la botella 400 pesos y 600 pesos la de litro y medio. Y ella ya lo paga a 400 pesos, o sea, lo paga a 2,48 euros, que son 400 pesos. Entonces yo me hago el siguiente cálculo. ¿Cómo puede ser que en España el aceite, el girasol se siembra acá, se cosecha acá, se prensa acá, se hace aceite, se envasa, viaja 10.000 kilómetros? Obviamente que están jugando plata, obviamente tienen doble contabilidad, porque tienen una contabilidad que ves en blanco y otra parte que la subfacturación de exportaciones vende mucho más y claro, eso le permite tener los dólares afuera, por eso pueden vender esos precios. Y acá te aumentan el precio porque lo convalidan al que compre. Y vos pensás
es una madre no puede comprar cualquier aceite, porque sabe que corre la vida, y más en un país como el nuestro, corre el peligro la vida de su hijo. Entonces lo que hace es comprar una marca reconocida, que sabe que tiene un prestigio de más de 150 años y que no lo va a perder este, por, por, por ningunear el aceite, por vulnerar la calidad del aceite. Entonces, tiene que morir en esa marca y la paga, según el INDEC, ahora voy a decir, 600 pesos el litro y medio y 400 la litro. Y ella compra el litro y medio por 2,48 euros, que son 400 pesos. Esto demuestra el poder que tiene en el mercado estos muchachos. Esto, la verdad que, Horacio, te asusta. La Argentina no es que nos genera. Mi viejo siempre tiene una frase muy linda que escucho hace muchos años que dice que en la Argentina se roba de día lo que crece de noche, ¿no? Y me lo dijo hace mucho, yo era muy chico y me lo decía y a veces no lo entendía, ¿viste? Pero después cuando uno empieza a escuchar estas cosas, cuando uno ve, cuando empezás a ser más grande, digamos, y en parte le termina dando la razón, ¿no? Porque se desencanta, porque se enoja, porque putea contra la clase política, y en parte es un poco con lo que vos decís, ¿no? Porque te toman el pelo todo el tiempo, te toman el pelo todo el Nos tiempo. antecedieron en la vida. Vos le vas a hablar a tu hijo tampoco te va a bolilla. Pero dentro de 20 o 30 años, cuando ni vos ni yo ni estemos, decía, mi viejo decía esto, y ahí me a pensar. Pero claro, hay que repetirle 15, 20 veces al mes, por lo menos, para que le quede. Como hacía tu viejo. Mi viejo hacía lo mismo. O sea, después nos antecedió la vida y claro, y ya tiene la experiencia. Claro, Da Vinci decía que la experiencia es la rama más efectiva de la sabiduría. Vos sabés lo que hacés. Y ellos se dieron cuenta como en este país mucho antes que nosotros naciéramos. Y cuando nosotros nacimos nos empezaron a decir, como diciendo, bueno, mirá, abrí los ojos porque esto no es como pensás vos, esto es así. Y cuando uno lo procesa, lo reflexiona, dice, oh, qué razón tenía mi viejo. Entonces, a vos te va a pasar lo mismo con tu hijo y así inevitablemente. me sorprendía porque en la simpleza, digamos, de la frase, en la metáfora, digamos, después es comprobable, ¿no? Entonces siempre me llamó la atención. Y ahora un poco, tomando el ejemplo que vos tirabas del aceite, ¿no? Pero la verdad que eh, es tal cual en ese aspecto. Ahora, ¿cómo ves de cara, ya te meto un poco ya en el terreno político, ¿no? ¿Cómo ves que vamos a llegar a las elecciones del año que viene si la economía sigue de esta manera? Lo que pasa es que a los grupos económicos, ellos ya saben que van a poner candidatos. Hace años que vienen poniendo candidatos. Hace años. Yo vengo del radicalismo. Alfonsín llegó con el acuerdo con la embajada norteamericana. Claro, Voy a contar una anécdota real. Me dicen, comienza la guerra de la Malvinas, por supuesto, estaba prohibido, el partido está prohibido todo, pero nosotros nos reunimos en el colegio de graduados acá en la capital. El colegio de graduados de Ciencias Económicas en la calle de Viamonte era básicamente radical. Nos reunimos ahí. Entonces nos dijeron, no, Alfonsín va a sacar en Clarín, que es otro alter ego de la Embajada Norteamericana, va a sacar una columna el 2 de abril, el 3 de abril, ponemos, nos reunimos el 4 de abril, va a sacar una columna el 6 de abril en contra de la toma de la Malvinas. Porque me parecía una barbaridad, una cosa improvisada, nos bueno, parecía darle oxígeno a la dictadura, todo nos parecía una barbaridad. Y yo honestamente no creí, porque Clarín nunca nos sacaba nada. Clarín hacía un panegírico de la dictadura militar, siempre oficialista. Y, y la sacaron. Fue la embajada norteamericana. La embajada norteamericana hizo que le sacara el 6 de abril una columna de Alfonsino poniéndose. El viejo Contín, se había muerto Balbín y el viejo Contín apoyaba. Es más, viajó a Malvinas, un cirquero, bueno, pero Alfonsín ahí comienza a diferenciarse y ahí a Alfonsín lo pintaron para ser presidente de la República. Esto fue así. Y después siguieron otros y otros y otros. Hace rato que no ponemos presidente nosotros. Hace rato que no ponemos presidente. El que fue una excepción fue Néstor Kirchner. Esta cosa que se le escapó a ellos. Néstor era un tapado, como esos caballos, yo sé que no te gusta la cara de caballo, como esos caballos que pagan 40 pesos porque nadie apuesta por ellos y faltando 200 metros para el disco aparecen y ganan por el hocico. Ese fue Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner fue una ave rara. Hizo todo lo que los otros no querían y por eso lo inventaron como lo inventaron. La Argentina crecía, nos desarrollamos, se sacó al Fondo Monetario Internacional encima. Todo lo que hizo demuestra un verdadero patriota y lo pagó con su vida. Tiene la misma enfermedad que tengo yo, arteriosclerosis. Y el médico me dijo, mire, usted va a tomar la medicación, vas al régimen, vas a la caminata, pero loco, así como está,
no le garantizo que no termine con un ACV o con un infarto. Bueno, Yo tengo 10 años más que él esperemos, cuando murió. esperemos que no. Esperemos Bueno, que. pero yo tengo 10 años más que él. Y él, por supuesto, hizo infartos múltiples. Seguro, pagó con su vida la dedicación y el amor a la patria y el amor al pueblo argentino que demostró. ¿Qué demostró? Como muy pocos argentinos. Yo rescato, por ejemplo, a Victorilia, rescato las obras del peronismo, pero bueno, no hay mucho más para rescatar. Así es. Horacio, te agradezco el tiempo y te voy a molestar más adelante seguramente para volver a hablar de temas de economía. Siempre me gusta escucharte y vos sabés que te aprecio mucho, así que El estamos. aprecio mutuo, Gustavo. Para mí es un gustazo poder charlar con vos y juntémonos cuando quieras vos. Dale. Te mando un abrazo, Horacio. Que tengas un buen día. Gracias. Chao, chao.